Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución entregada al prójimo más carenciado. Ese prójimo que está afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Y en esta institución, con ese espíritu del viejo cristianismo, de los hechos, de los apóstoles, hechos de los apóstoles, aquel cristianismo, aquella lucha social de esos pecadores, de esos apóstoles de Jesucristo, esos seguidores de Jesucristo. Esa es la formación que tienen esta gente. Es decir, trabajar para el bien común. Aquellos trabajos de aquellos cristianos iniciáticos, primaciales, Dios mío. Hechos de los apóstoles, ahí están los evangelios, o en el Nuevo Testamento. Ahí están esos trabajos de ese cristianismo. Esa es la base social, digo yo, de la iglesia, ¿será? Porque imagínense ustedes, esa gente siempre luchando por los más por el bien común, y la doctrina social cristiana es el bien común. O la doctrina social de la iglesia es el bien común. Todo está trabajado en base al bien común. Esa es la pura verdad. Bueno, eso es lo que hay con esa institución que es el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, que yo nunca me voy a agotar, no me voy a cansar de rogar para que esa institución reciba los apoyos de los buenos y de las buenas dominicanos, para fortalecerla y que ella pueda brindar un gran servicio a la comunidad. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución
meritísima y que necesita de los recursos también para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, el doctor Milton Rey Guevara, que es un convencido de la institucionalidad. Ese es un institucionalista y un constitucionalista, un dominicano de verdad también. Y siempre impera en él esa fe en las instituciones. Piensa que deben y tienen que cumplir con los deseos de los ciudadanos y que reciban los ciudadanos los beneficios de ese institucionalismo y que, bueno, las instituciones se fortalezcan para que brinden un mejor servicio. Todo eso está muy bien. Él ha planteado algo, no es ilusorio, porque puede ser realista. El problema es quiénes están hoy en condiciones de ser institucionalista, responsable hasta el agotamiento, como dicen, como es el caso específicamente de las alcaldías, de los alcaldes. Esa gente difícilmente que tenga la capacidad y que tenga la lealtad a los cargos y a la república, al país, para que usted le ponga recursos económicos que ellos lo van a gastar y al mismo tiempo asignarle o transferirles más competencias de las que ellos hoy manejan, que no son nada, no manejan nada los alcaldes, señores. Lo único que hacen los alcaldes en este país es recoger la basura, pero se la recoge otro. Es decir, pagar para que le recojan la basura sectores privados que ya han institucionalizado este negocio a nivel nacional y no hay un alcalde, muy pocos son los que asumen la responsabilidad de recoger su basura. Vi ahí lo de Jaina ahora, un alcalde de Jaina, yo vamos a invertir en estos camiones, vamos a invertir 30 o 35 millones de pesos para nosotros manejar la basura. Bien, eso es la basura. Imagínense si le diéramos todas las competencias. Por ejemplo, la alcaldesa de Santo Domingo hoy está haciendo campaña en Nueva York porque ella quiere ser presidenta de la República. Una dama, señores, que como alcalde lo único que ha hecho es limpiar parquecitos, limpiar parques. Ese ha sido el trabajo de la alcaldía de Santo Domingo, limpiar los parques, porque ni siquiera la ciudad colonial, decía yo la semana pasada, o sí, o en esta, no sé. No, la semana pasada criticábamos que el turismo, el ministro de Turismo hace muchísimos eventos y está invirtiendo 450 millones de pesos reconstruyendo muchísimas áreas allí de la ciudad colonial y también de Ciudad Nueva, y que parece que la alcaldesa no tiene competencia sobre esa zona de la ciudad, porque ni siquiera ella salió en la ceremonia que hicieron ahí, o una reunión que él hizo con sus colaboradores cercanos y gente que está en la zona trabajando con la rehabilitación de la zona colonial. Entonces, la alcaldesa de Santo Domingo, repito, del Distrito Nacional, que es el área más importante del país, que es donde está el asiento del gobierno, los ministerios, todo está aquí, el poder, el Estado, la dama anda haciendo campaña para su candidatura presidencial en Nueva York. Oigan cómo es que andamos. Ahora, imagínense que a esta señora se le asigne, se le transfieran las competencias siguientes. ¿Dónde estaríamos los municipios de esta ciudad? Óigase, que se le transfiera el tránsito y la señalización del tránsito, la pavimentación y la reconstrucción de las calles, que le transfiriéramos el agua potable y el alcantarillado pluvial y sanitario. Imagínense ustedes, el alumbrado de la ciudad, pero no que tiren los cables,
que pongan las luminarias, nada más las lámparas, las podas, la arborización de la ciudad, la buhonería loca que hay en este país, la ciudad capital, el Distrito Nacional lleno de coqueros, llena de frieros, llena de cocineros, de matadores de pollo, de basura ya que se acumula, y es un desastre. Entonces, ¿cómo le vamos a transferir competencia a una alcaldía que no resuelve ninguno de esos problemas, de los pocos que maneja? Diríamos esas alcaldías franciscanas, porque así que yo le voy a poner. Entonces, don Milton Rey, hombre institucionalista, repito, él sabe que la Constitución prevé que los alcaldes son que respiran los recursos al Poder Ejecutivo, al Estado, al Congreso, que se le asignen los recursos, muy bien, y que se le transfieran competencias, también muy bien, pero explíqueme usted, doctor Rey Guevara, mire la conducta de la primera alcaldesa del país, haciendo campaña por Nueva York, mientras la alcaldía está en acefalía, porque hay un vicealcalde, pero uno no sabe quién es la vicealcaldesa o el vicealcalde, uno no sabe nada allí. En resumen, yo creo que es, no voy a decir que es una infantilidad del doctor Rey Guevara, pero me parece que le falta, tal vez le falta más conciencia a la ciudadanía o a los directivos de los ayuntamientos para poder enfrentar situaciones que son como esa que yo acabo de decir, porque eso no es fácil. Esas responsabilidades, óigame, calle, bacheo, reconstrucción, basura, espacio público, esa buhonería dominicana y haitiana. Ustedes saben el caos, el desorden, mercados en plenas aceras de calle, las aceras ocupadas por vendedores. Y entonces, ¿cómo le vamos a transferir? Porque ni la autoridad máxima superior puede con esas cosas. Imagínense los alcaldes. Pero es que no hay alcaldes de verdad. Lo que estamos eligiendo son figuritas. Entonces no hay carácter, porque esa alcaldesa de Santo Domingo, si ella tuviera más carácter para dirigir la ciudad, porque ella aspira a dirigir el país y no puede atender los reclamos de la ciudad. Por ejemplo, iluminar calles. Ella no puede pedir o comprar luminarias y decir, señor, el ayuntamiento va a comprar luminarias porque hay muchas áreas oscuras de la ciudad y están muy, muy oscuras. No tiene nada. No tiene competencia para el uso de suelo, eso lo manejan en forma siempre muy oscuro, como son las zonas también oscuras de la ciudad. Los cables eléctricos y el uso del espacio aéreo de la ciudad, cómo lo usan las telefónicas y las compañías de cable. Busque usted la publicidad, la locura con la publicidad, el ruido, ¿cómo se llaman estos? Los espacios de publicidad, pero los letreros puestos donde quiera, un desorden. Aquí hay un desorden total y el ayuntamiento de la capital no mueve una paja, como se dice, un hilo para nada de eso. Entonces, yo creo que hay cosas que uno tiene que plantearla con cierta dureza. Bien, hubo una noticia que a mí me ha impactado, porque son comunidades en las que yo trabajé hace muchos años. Y me duele que todavía esas comunidades, viendo estos países, estas autoridades nacionales, gastar tanto dinero y hacer tantos aguajes y tanta vocinglería y gastos superfluos, y este desorden, este manicomio administrativo, y ver uno todavía, comunidades que se sienten abandonadas. Me refiero a una nota que vi de Carrera de Yegua. Esos son poblados que para un 99% de los dominicanos
no saben dónde quedan esas comunidades. Carrera de Yegua, Catanamatías, donde queda Sabana Mula. Ni no saben, óigame, ni dónde está, ¿qué más? La Cruz del Isleño. ¿Dónde está, por ejemplo, las charcas de Marianoma? Uy, por poner algunos ejemplos así. O Pajonal, no saben dónde está Pajonal. El 99%, repito, no sabe dónde están esas comunidades. Y es una pena porque son comunidades tan o más dominicanas que las que estamos nosotros aquí en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque aquellas están menos contaminadas. La gente que está allí es gente rural, gente que todavía está sana. No como estamos nosotros rodeados de este tigrismo urbano, de todos estos malandrines y de todo este desorden que hay en esta ciudad, el ruido, la guapería, que anda muchísimo guapo en la calle también. Esas comunidades son apacibles y yo las conozco bien porque trabajé toda esa zona hace muchos años cuando trabajaba por San Juan de la Maguana. Carrera de Yegua. Las escuelas de allí, con hambre los niños se desmayan de hambre. ¿Y cómo es posible una cosa igual? Entonces, nosotros tenemos el INAVI, que es el organismo, y se hace muchísima propaganda y muchísimo gasto, dinero enorme, miles de millones, pero decenas de miles de millones de pesos se gastan en el almuerzo y el desayuno escolar y el habituallamiento de los niños, todos los materiales. Señores, y ahí dicen los maestros, no llega la comida, los niños se desmayan porque van sin desayunar, pues son comunidades muy pobres. No podemos todavía lograr mantener esas comunidades, por lo menos, libres de hambre, porque tenemos las capacidades para ello. Yo no sé, a veces uno también, no porque yo sea comunista, por eso digo, el cristianismo viejo, el viejo cristianismo, el anciano cristianismo, plantea el bien común. Como decía yo, los hechos de los apóstoles, ese cristianismo antiguo. Y uno toma también de referencia esas conductas de un San Francisco de Asís, por ejemplo, esas cosas que uno siempre lee, esos asuntos de la doctrina social de la iglesia y esas cosas. Pero no, usted lee un texto comunista y le plantean lo mismo, lee un texto por la democracia y le plantean que la gente tiene que estar, que hay que comer y que hay que darle comida a la gente, y si no hay que buscársela, porque usted no puede dejar morir un ser humano en comunidades como las nuestras, donde este país que produce y debe producir para eso, y el Estado tiene recursos para que esa cosa no pase, y más todavía lo tiene educación. Entonces, yo leyendo un libro de Riff, El oprobio del hambre. Y ahí está, yo creo que tengo la portada de eso. Póngala ahí, dígame en favor, yo te la mandé. La portada del hambre, mira, El oprobio del hambre, alimentos, justicia y dinero en el siglo XXI, David Riff. Ese libro, ya, está bien, yo estoy leyendo ese libro, siempre uno está en lectura. Y leyendo a ese caballero, y dice, vi una expresión ahí que me llamó la atención sobre ese problema del hambre. Y dice él que el hambre, ¿cuál fue la expresión que yo leí de él sobre el hambre? Bueno, que una de las, o la dificultad más peligrosa, o la actividad, pero no es la actividad, sino la situación más peligrosa de la ira es el vientre. Las necesidades del vientre. Esa es la acción más peligrosa de la ira.
dice David Riff en su libro El oprobio del hambre, que leyéndolo, pues uno se va como nutriendo de esas inquietudes y la expresa también uno, porque uno sabe que esas comunidades son comunidades pobres, pequeñas, no hay tanta gente allí, usted no puede asistir con nada, prácticamente. Bueno, recuerdo haber leído también una expresión genial de Ernst Bloch, un comunista, pero que los comunistas siempre tienen ese discurso tipo el de los cristianos. Y dice Bloch que la lámpara que reclama, la primera lámpara que reclama su aceite es el estómago. Imagínense la gente con hambre, señores. Comunidades como esa. Eso es una barbaridad. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Qué bien esa reflexión de Ernst Bloch. Comunista, pero uno tiene que apreciar esa expresión. La primera lámpara que reclama su aceite es el estómago. Señores, cuando uno tiene hambre, eso es terrible. La variante más peligrosa de la ira es la del vientre, dice David Riff en su oprobio del hambre. Eso es terrible. República Dominicana tiene que hacer una revolución contra eso. Y el gobierno le falta dinamismo, le falta, qué sé yo, hay que hacer una revolución en el agro aquí. Ayer hablé de eso del agro. Pero faltan líderes locales que le digan a los presidentes. Por ejemplo, ayer yo criticaba que líderes como Omar Benítez, que fue hasta ministro ahí,
y dirige el gremio más importante de productores, grandes productores agropecuarios, los productores del mercado. Pero yo decía ayer, a veces a esa gente no le importa que no se haga nada a nivel del ministerio, porque ellos no necesitan del ministerio. Yo lo he dicho, el ministerio se puede cerrar y la producción sigue. No se afecta la producción si cierran el Ministerio de Agricultura. Pero hay una agricultura campesina, pequeña, de pequeños y medianos productores que necesitan los apoyos. Las comunidades rurales también, para los grandes, necesitan la infraestructura rural. Necesitan el financiamiento, ampliarlo más el financiamiento para los medios y pequeños. Entonces también se necesita un mejor gasto público agropecuario, señalábamos ayer. Y además que tenemos también un índice de factores de productividad muy bajo, somos muy poco competitivos. Si queremos producir más, tenemos que entonces aumentar el área de producción, porque no somos capaces de aumentar la productividad sobre la base de usar la misma superficie o unidad de superficie. Entonces, decía yo que ¿por qué estos líderes del agro le ha faltado, diríamos, acercarse al presidente Abinader, que yo creo que ha sido osado y ha tenido un interés, bueno, de recortar recursos, gastos y de fusionar lo que se entiende que son duplicidades en el Estado? Y lo está haciendo con el Ministerio de Economía, que hasta acéfalo está. El Ministerio de Educación Superior fundido con Educación. Varias instituciones más han sido cerradas o canceladas o fundidas. Es decir, yo creo que el presidente tiene la vocación para hacer los cambios que yo decía en agricultura. Porque si él ha cerrado a Economía, por ejemplo, y a la MESID, ¿por qué no puede aplicar una política de decir, señores, vamos a reducir esto, vamos a mejorar el gasto público agropecuario? ¿Cómo? Mire, el FEDA, eso se va a eliminar, se va a fundir allá en Agricultura, en el Ministerio de Agricultura. Medio Ambiente lo vamos a fusionar con el Ministerio de Agricultura. O el Medio Ambiente es más importante que Economía también como ministerio, desde el punto de vista institucional, no del medio, porque sabemos lo que son los recursos naturales que hay que cuidarlos, pero desde el ministerio se pueden, lo mismo en un departamento como era antes, la subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, eso ahí se manejaba medio ambiente, pero hubo que crear una estructura burocrática con un salario, muchísima gente, muchísimos gastos. Entonces, aquí hay que fundir. El INDRI, eso está también, debiera ser un departamento del Ministerio de Agricultura y Riego. Le pongo yo y ganadería, agricultura, ganadería y riego, todos juntos. Pero el presidente Abinader ha dado prueba de tener vocación de eso, de funcionar y de eliminar duplicidades. ¿Por qué no aprovechamos en el agro esa reforma y modernización del Estado? Pues ni siquiera lo plantean, no se atreven. Ahora, digo yo, si me nombrase a mí, valga la inmodestia, presidente, usted me está nombrando ministro de Agricultura, pero mire, vamos a hacer lo siguiente. Para yo aceptar ese cargo, usted ha dado pruebas fehacientísimas, como acostumbro a decir, de que usted tiene una vocación de reducir el gasto público en cuanto a las instituciones, funcionando instituciones, o por lo menos corregir duplicidades. Usted ha dado prueba de tener esa vocación, presidente Abinader. Mire, entonces yo le voy a aceptar el cargo con esa misión de recoger en este ministerio, vamos a hacer un superministerio, pero un superministerio de verdad y una dirección general de infraestructura o de desarrollo rural, por ejemplo, para retener a la gente en el campo, para eso, para corregir errores como ese de carrera de yegua y de sabana mula. Comunidades que están apartadas allá y la dejan ahí, que se mueran. Cuando lo único que podemos salvar, lo poco que tenemos, ese 28% de población dominicana, que es lo que nos queda en el campo, y que ahí está
más del 60% de la pobreza extrema nuestra está dentro de ese 28%. Podemos ayudar muchísimo y aprovechamos esta vocación fusionista o de corregir duplicidades que tiene el presidente Abinader. En el sector agropecuario nadie se atreve a plantear eso, ni los gremios. Repito, el caso de Omar, que tuvo en una entrevista ahí, no se atreven a plantear eso. Entonces yo digo, ¿por qué no se le puede plantear a un presidente que ha dado prueba de que puede hacerlo y lo está haciendo? Bueno, que Dios nos tome confesado, como dice, pero yo no creo que vamos bien. Señores, yo con Donald Trump nunca he estado equivocado. Donald Trump, dije con tiempo, dije, es la traición pura a Ucrania y a Europa. Y ahí está. Ahora dice que Zelensky es un dictador, que Zelensky no hace elecciones. El mismo discurso de Putin. Hace las relaciones con Putin, es el camarlengo del Kremlin, digo yo. Bueno, Putin es un encanto, dice Putin, para mí sería un placer reunirme con Trump, el hombre que va a organizar el orden mundial de nuevo. Oigan bien, dije yo, Donald Trump tiene ataduras en Rusia, en los negocios no van bien, debe tener algún negocio con algún oligarca de Rusia o con el propio Putin, algo tienen, porque esto es un encanto. Pero Manuel Fermín siempre ha estado muy alerta con esa cosa, porque vivo al día con esos problemas de Ucrania, de la guerra de Europa, de Rusia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar informado e informándose para opinar de estas cosas. El trumpismo está actuando. Yo digo, si Trump durara 15 años gobernando Estados Unidos termina peor que Venezuela. ¿Por qué? Porque le va a pasar como a Chávez, decía yo. Chávez se creyó aquel escenario que él pensaba que estaba creando una verdadera revolución virtual, que el único logro que tuvo, siempre he dicho aquí, fue crear una verdadera contrarrevolución. Y miren cómo anda el chavismo, de capa caída, un desorden, y Venezuela en la pobreza. Aquella riqueza inagotable, aquella riqueza que aguantaba hasta él, que podía soportar hasta el derroche de un Chávez, mandando recursos hasta Nueva York. Yo me acuerdo mandándole petróleo a las comunidades de Harlem, a las comunidades negras pobres de Harlem, en Nueva York. Una cosa de loco. Entonces, el trumpismo, algo increíble. Yo dije aquí, señores, ustedes oigan lo que ha dicho Putin, que no hay elecciones en Ucrania. Pero ¿y cómo Donald Trump ignora o no tiene un asesor que le diga, mire, presidente, la Constitución de Ucrania dice que si hay una guerra en ese país, no pueden celebrarse elecciones, que existe la ley marcial y que eso no se puede hacer? Dice que este señor tiene un 4% de aceptación, cosa que es falsa, más de un 57% en las encuestas que se hacen en Kiev. Sale el señor Zelensky con un 57%. ¿Y cómo Donald Trump se atreve a decir que este hombre tiene un 4% allí de aceptación? Un pueblo que está humillado a base de bombazo por un país como el de Rusia, bombeándole bombas continuas sobre la capital y sobre todos los pueblos derrumbados, todos los pueblos de Ucrania destruidos. Y este señor viene a hablar de elecciones, un país que tiene millones de gente fuera de su país, que tiene un 20% de su territorio ocupado por Rusia. ¿Dónde usted va a celebrar elecciones? Solo eso pasa si usted tiene una intención traidora. Y el presidente Trump está actuando como un verdadero traidor, porque eso es inconcebible. Que usted le diga dictador a Zelensky y al mismo tiempo le diga a Ucrania que ellos fueron los que iniciaron esa guerra. Pero por Dios, Ucrania tiene que armarse con armas nucleares, igual que Alemania, como dije yo aquí, que lo he dicho todo el tiempo. Porque Ucrania, también lo dije aquí, debe ser el Israel de esa zona ahí para poner el orden. Porque la única forma de poner el orden es usted armándose y poniéndose al nivel de contrario. ¿Por qué Estados Unidos nunca atacó al de Corea del Norte?
Porque aquel le saca unas armas nucleares y le amenaza a Corea del Sur y le amenaza a Japón. Más nada. El día que Japón y Corea del Sur digan que van a poner armas nucleares apuntando a China y a Corea del Norte, ahí se acaban los problemas. Porque eso es lo que hay, igual que Taiwán. Entonces este señor Donald Trump está actuando en forma sospechosa ya, porque señores, había que oír aquel discurso de Reagan, pero un discurso de verdad. Pero el discurso de Donald Trump también era un discurso que le entendía a cualquiera que podía ser un hombre como Reagan, pero el hombre lo que es un negociante. Y ahí anda Europa, señores, que Putin ahora es el aliado de Estados Unidos, y Europa y Ucrania se ven ahora como si fueran los adversarios de Estados Unidos, o sea, el dinamitero puro. Romper la OTAN, porque eso no debe existir. La OTAN, ¿para qué Estados Unidos? ¿Qué hace Estados Unidos ahí? Ese es el criterio que tiene Donald Trump. Entonces yo creo que las cosas no van a salir bien. Estados Unidos va muy mal. Donald Trump va a hacer que Estados Unidos se convierta en un país prácticamente contrario a lo que ha sido la estrella del norte, de la democracia de Occidente. Es la orientación a seguir de valores, de democracia. Lo que dice la UE, la Unión Europea, dice: nosotros no vamos a América Latina a competir con China, vamos a hacer negocios con valores, con respeto a los bienes naturales, a los recursos naturales, con la democracia. América Latina es un ejemplo de democracia. ¿Pero por qué? Porque los chinos lo único que buscan es los negocios, y entonces ahora han de Estados Unidos con lo mismo. ¿Y para dónde que van este mundo? Yo lamento muchísimo. Era lo que decía con este asunto de la OTAN, que Estados Unidos tiene una responsabilidad en esa OTAN, pero con Donald Trump no hay responsabilidad de OTAN. Teddy Roosevelt, leyendo yo en el libro El Nuevo Orden de Henry Kissinger, Teddy Roosevelt, cuando se creó, don Teodoro Roosevelt, cuando se creó la Liga de Naciones, eso fue al principio, por allá, principio del siglo XX, y decía Teddy Roosevelt: si yo creo en la seguridad mundial, que era lo que se planteaba en ese tipo de ONU, esa era la génesis de la ONU. Si yo creo en la seguridad mundial, siempre y cuando no se espere mucho de ella, de esa ONU, de la época, de esas naciones, de la Liga de Naciones, creo que era que se llamaba la ONU en esos momentos. Es decir, Teddy Roosevelt era, ¿cómo diríamos?, celoso de su propio destino, de su propio manifiesto, de hacer a Estados Unidos una superpotencia, era lo que él decía, como para defendernos nosotros y defender a quien tengamos que defender, a nuestros amigos y nuestros negocios, pero hacernos fuertes nosotros y llevar a Estados Unidos por el mundo, el globo, y eso fue su política de Teddy Roosevelt. Pero él ponía en duda que Naciones Unidas pudiera jugar el rol que debiera jugar. Y miren lo que manda Naciones Unidas. Es decir, Teddy Roosevelt fue un hombre visionario. Naciones Unidas se crean y no pueden mantener nada porque quienes mandan son estas naciones que hacen y deshacen. Ustedes saben lo que es un Rusia, un Putin ya prácticamente derrotado por Europa y Estados Unidos, porque son los que han puesto los recursos, pero era lo que yo decía ayer. Europa ha puesto 140 mil millones de dólares en esa guerra. Estados Unidos apenas aportó 61 mil millones de dólares aportados. ¿Y cuál es el problema de Trump? Ahora, que Estados Unidos no quiera apoyar a Ucrania, está en su perfecto derecho. Donald Trump, saque a Estados Unidos de ahí. Bien, y sáquelo de la OTAN, porque entonces usted tiene que salirse de la OTAN, porque la OTAN no tendría sentido si usted actúa en contra de Europa. Eso no se entiende. Yo no voy a entender lo que está pasando, a menos, digo, yo entiendo, porque yo soy una persona que he tenido mucho tiempo hablando de esto, desde que está esa guerra en su apogeo, y que Rusia hizo su intento de derrocar al señor Zelensky sobre la base del miedo,
metiéndole miedo. Mira, aquí tengo un ejército de 600,000 hombres, toda esta maquinaria militar, yo te voy a quitar, es para que te vayas de ahí, que tú no eres más que un cómico. Muy bien. ¿Y por dónde vamos a entrar? Por Bielorrusia, que está pegado de Kiev. Ahí no hay problema, entramos rápido. Nuestros tanques llegan inmediatamente, tipo el Pacto de Varsovia. Pero el señor Putin no contó con el moquillo. Estados Unidos e Inglaterra comenzaron a suministrarle los Javelin y esos drones, y comenzaron a tirarle tiro a los rusos y tuvieron que salir huyendo. Y eso que los putinistas y los trumpistas trumposos dicen que que Putin va ganando la guerra. Pero lo primero que pasó fue una derrota humillante antes de llegar a Kiev. Lo expulsaron los ucranianos a tiro limpio, tuvieron que retirarse de ahí y volver entonces para el este. Vámonos para el Donbass, que aquí no han sacado a tiros. Sacaron a Putin, su ejército lo echaron prácticamente a cuadras de Kiev. Pero es que los ucranianos son soviéticos también, ellos son rusos también. Y de ahí, señores, se quedaron con un, ¿qué sería? Alrededor del 40% del territorio de Ucrania. Lo cogió Rusia desde el primer momento de la invasión. Y Ucrania recuperó un 54% del territorio que había ocupado Rusia. ¿Quién es que está perdiendo la guerra? ¿Quién está perdiendo la guerra? Digo yo, porque tiene que apelar a norcoreanos, a iraníes, y no ha podido avanzar nada de lo que logró hace 3 años. Incluso Ucrania le ocupa más de 1.500 kilómetros cuadrados del propio territorio ruso, que solamente los nazis se atrevieron a tanto. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, vamos a recordarle hoy miércoles que publica el doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta, una tercera dimensión muy sensitiva de la conflictividad regional.
Ese es el título de su blog, La Pregunta. Y hay que inscribirse y leer esos trabajos de Marino Vinicio Castillo. Esos trabajos, por ejemplo, tratando ese caso de México, esa acusación que le ha hecho Donald Trump, que no está lejos de la verdad, Trump, en ese aspecto de las drogas y del narcotráfico con México, que le ha señalado que el Estado de mexicano está controlado por los narcos, y eso es años que tienen esa gente mandando en México. Entonces, el López Obrador, que vino ahí, de irresponsable, prefiero un abrazo y no un balazo. Ese fue su eslogan para justificar el narco, que hasta yo recuerdo cuando soltó al hijo del capo mayor, el hijo del Chapo, y lo detienen y lo suelta él, lo soltó. No, para evitar una balacera, mejor darle un abrazo que darle un balazo. Ustedes también. Eso ha sido el comportamiento del poder en México en esos últimos años. Entonces Donald Trump no le está diciendo no está exagerando, está diciendo la verdad ahí, porque él tiene razón en cosas como esa de México, que aunque tal vez es una extravagancia de Trump también, decir que México está controlado directamente, pero ya uno tiene sus dudas, porque que ahí no se actúa contra los narcos pesados. Y Estados Unidos, que ha tenido por lo menos que detener a algunos, o tenerlos presos allí, juzgándolos, no sé, haciendo muchísimas, malas artes incluso, para poder lograr atraerlos y hacerlos presos a los capos mayores. Pero bien, esos son trabajos muy serios y que el doctor Castillo conoce de esos temas a profundidad. Hay que leer. Bien, pues el caso de Donald Trump. El propio Zelensky, que tiene la visita hoy, le llegó Keith Kellogg, el general Kellogg, que es el hombre que tiene Trump representándole las negociaciones con Ucrania. Pero ese hombre también es, imagínense, un pro-Putin. Ellos quieren que le quiten esas sanciones a Putin. J.D. Vance fue y acusó a todo el mundo en Europa de ser los europeos que su problema no es Putin ni Xi Jinping, que su problema son ellos mismos, sus malas democracias. Oigan qué insulto a esa Europa milenaria, Dios mío, pero son cosas de loco. Entonces, Zelensky, que sabe la ignorancia de Donald Trump, que es una vergüenza que el presidente de los Estados Unidos ignore la constitución de Ucrania, que si va a hablar de esa cosa, por lo menos le diga a un asesor, miren, ¿qué dice la constitución de Ucrania? Porque a mí me han dicho que este Zelensky no quiere elecciones, que se quiere quedar allí como un dictador. No, presidente, mire, esa constitución dice que si están en guerra, no se puede celebrar elecciones allí y se rige por la ley marcial. Porque aquello, imagínense, eso estaría un desastre. Ustedes imaginan Putin envenenando unas elecciones en Ucrania en medio de esta guerra y millones de ucranianos fuera en el mundo expulsados por la guerra. Y el 20% del territorio de Ucrania ocupado por los rusos. Pero ¿en qué cabeza cabe que el presidente Trump diga una cosa tan disparatada como esa? O tan agrede que lo haya dicho como para decir que Ucrania fue la que invadió a Rusia, fue la que abrió la guerra, fue la culpable. Ustedes están oyendo. Y el presidente entonces Zelensky, que sabe que está en debilidad porque Estados Unidos es un socio que se necesita, o si no, Ucrania pelear hasta el último tiro, pelearse a la Rusia y hacer ya que Rusia ocupe a Ucrania, porque ¿qué va a hacer? No puede solo contra ellos. O Europa se pone de frente allí, como digo yo, aceleran sus máquinas de guerra, le ponen frente al problema, Estados Unidos que se quede afuera y que allí no va a hacer nada porque él es aliado de Putin. Estados Unidos se va a quedar neutral, que se quede neutral, o por lo menos neutral no, se queda no amigable a la Unión Europea o a Europa. Bien. Zelensky, en esa posición débil, le ha dicho, qué pena que el presidente Trump esté desinformado. Se lo dijo diplomáticamente y está muy bien. Ahora, ¿qué va a hacer con Kellogg?
A Kellogg, él lo va a llevar al frente. No venga, general, vamos para el frente. Y usted va a ir conmigo al frente para que usted vea cómo es que está la guerra aquí. Y que le enseñe a los pueblos destruidos por Rusia. A bombazo limpio. Que se lo enseñen también. Y que le enseñen cómo es que está minado el territorio ucraniano. A ver si se puede celebrar unas elecciones en un país invadido. Y que ese Kellogg, cuando llegue a Washington, le diga al presidente, mire, presidente, la realidad es otra, no es lo que le han dicho a usted, o que los negocios suyos van mal en Rusia. O usted tiene algún negocio con Putin, o usted le debe un favor a Putin, o Putin tiene algo contra usted que lo puede incriminar. Porque va a quedar impactado el señor Kellogg, o que camine las calles de Kiev y de las ciudades que son habitables. En Yarko, qué sé yo, esas ciudades de Ucrania, que camine y pregunte a la gente si Zelensky debe ser o no el presidente que debe estar rigiendo a Ucrania en los momentos actuales, como está Ucrania en medio de esta guerra, que no es una cosa de niños. Bien, quiero dedicarle los minutos finales a participación ciudadana y a sus defensores, que han señalado que Participación Ciudadana es una institución que los recursos que ha manejado, lo ha manejado muy bien, que son para fortalecer la democracia, que son para fortalecer la justicia, para fortalecer la energía eléctrica, para fortalecer la sociedad civil. Muy bien, muy bien. Pero esos defensores, como he leído algunos trabajos, algunos artículos ahí, ninguno habla de cuando se creó Participación Ciudadana en el 93, 94. ¿Por qué fue que se creó Participación Ciudadana? Para derrocar a Balaguer. Pero no dicen que esos fondos eran de la USAID para derrocar a Balaguer. Como también fueron los fondos que se mandaban de USAID para crear a Clave Digital y a Clave, dos periódicos contrarios a Leonel Fernández y al PLD. Y que la embajada americana tuvo que salir al frente y decir que no iba a seguir subvencionando eso. ¿Por qué se callan eso, los que defienden a Participación Ciudadana? ¿O no saben lo que pasó en el 94, que eso fue creado por Juan Bolívar Díaz y los demás para denunciar un fraude colosal? Que ese libro, después, ¿quién pagó los libros que se editaron? O los librejos que se editaron para decir que hubo un fraude colosal. Fue la misma USAID que pagó todo. Vamos a estar claros, y Participación Ciudadana se prestó a esa vigilancia electoral, pero con la intención de sacar a Balaguer del poder y decir que hubo un fraude colosal. ¿Y qué pasó? Manuel Fermín aquí ha mostrado innúmeras veces la encuesta de Gallup, publicada por el periódico Última Hora, Gallup Rumbo. Ahí está su director de Rumbo, que no puede negar esa realidad o esa evidencia que yo le estoy dando. Balaguer superaba por un punto a Peña Gómez. Y así fue el resultado de las elecciones, cerradísimas. 11 días antes de las elecciones, Balaguer superaba a Peña Gómez por un punto. Entonces, ¿dónde estaba el fraude colosal? Pero más, vino el 96. Los votos que le robó Balaguer o que le escondió al PRD en el 96, perdón, en el 94, debían aparecer en el 96, que Balaguer ya no era el ladrón que estaba candidateándose, era Leonel Fernández. Pero no aparecieron los votos del fraude colosal, los votos que Balaguer le había escamoteado al PRD. ¿Por qué no aparecieron en el 96? Ahora, lo que sí apareció fue que propio Peña Gómez señalaba que él tenía un colchón de 300,000 votos para cubrirse del fraude de Balaguer. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.